verso 51. Esta palabra que vamos a compartir en esta tarde es un cuadro espiritual de la vida del creyente. Amén. Es algo que constantemente puede ocurrir en la vida de un creyente. Y cómo esta historia, este suceso, este relato nos va a llevar a ver la realidad que muchas veces nos encontramos en esta situación. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, capítulo 26 del libro de Mateo, verso 51. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Verso 52. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Verso 53. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? 54. Pero como entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga. ¿Cuántos dicen amén? Toma tu asiento en esta tarde. Este relato que nosotros estamos leyendo nos lleva al panorama en cuanto vemos los momentos cúlmines de la vida de Jesús, el arresto de Jesús. Jesús anunció y habló a sus discípulos que él iba a morir. Jesús habló a sus discípulos en varias oportunidades. Cuando leemos los evangelios, podemos ver que Jesús les anunció, diga conmigo, Él les anunció su muerte. O sea que ellos no estaban desprevenidos en cuanto a lo que iba a suceder, porque Jesús ya se los habló. Amén. Y hay cosas que Dios nos habla que están a punto de acontecer, que tenemos que nosotros estar despiertos, que no tenemos que dejar de pasar desapercibido las palabras que Dios nos habla, porque ya Dios nos está hablando cosas que pueden ocurrir, que pueden pasar. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener la suma atención en cuanto a las cosas que Dios nos está hablando. Las cosas que Dios nos habla por su palabra, muchas se cumplieron y muchas están por cumplirse. Pero nosotros tenemos la plena seguridad y certeza y confianza de lo que el Señor habló, ya nos anticipó todo lo que va a suceder. Bueno, a sus discípulos el Señor les anunció que Él tenía que morir, que Él iba a morir, que iba a ser entregado y que iba a pasar por la mano de los pecadores y que Él tenía que morir porque era voluntad de su Padre. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Pero parece que los discípulos, aún anunciándoles, estaban en el proceso aún de la formación como discípulos y apóstoles del Señor. Había cosas que todavía ellos no entendían. Había cosas que todavía espiritualmente no podían comprender. Entonces, vemos el suceso y esta historia o este relato lo podemos encontrar en los 4 evangelios y cada evangelio da un punto de vista diferente, por ejemplo el de Mateo. Por eso tenemos que ver las historias que de los 4 evangelios veamos cada uno de los que ha escrito el evangelio, cómo lo ha explayado y cómo lo ha escrito, y vea qué palabras encuentra en uno que en otro no está. Amén. Entonces vemos aquí algo muy importante. Vemos que se acercaba la hora de que Jesús fuese llevado ante el concilio y sea juzgado. No es así. Vienen a arrestar al Señor. Sabemos que el que entregó al Señor fue Judas. Pero vemos aquí en este suceso que cuando van a prender al Señor, cuando el Señor va a ser aprehendido por los soldados romanos y entregado por Judas, Él estaba con sus discípulos. Y la Biblia nos muestra aquí que uno de los discípulos, aquí escuche, no menciona el nombre de Pedro, pero
en el Evangelio de Marcos, si no me equivoco, dice Pedro sacó su espada y dice que él quiso defender al Señor cortándole la oreja a un soldado. Él sacó su espada y atacó a un soldado y lastimó a ese soldado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Jesús le reprende y le dice: Pedro, envaina tu espada, vuelve tu espada adentro. ¿Por qué es como decir, parafraseando, por qué te has manejado? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué fuiste impulsivo? ¿Por qué fuiste carnal? ¿Cuántos dicen amén? Amén? Pero ¿qué es lo que llevó a Pedro a que él hiciera esto? Uno puede pensar algo. En la lógica humana podemos pensar, bueno, él defendió al Señor porque él era su maestro. Humanamente nosotros podríamos pensar, bueno, pero pastor, él lo defendió. ¿Pero estaba correcto lo que Pedro estaba haciendo? No. Humanamente para nosotros podemos decir, bueno, si yo veo que están por atacar a alguien, yo me voy a meter, yo voy a hacer algo. Amén. Amén. Pero el Señor no quería que Pedro actuara de esa manera. No era la forma. No era la forma de actuar de alguien que estaba cercano a Jesús. Estaba en el proceso de la transformación, estaba en el proceso de la purificación. Pedro estaba en el proceso en el cual Dios estaba trabajando también con él. ¿Cuánto dicen amén? Pero vamos a ver algo que pasó. ¿Por qué Pedro cayó en esta situación? Vamos a decir así, ¿por qué Pedro actuó de una manera carnal? ¿Por qué Pedro actuó? Y esto es un claro retrato espiritual de cuántas veces nosotros, los cristianos, hacen las cosas en la carne. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación que te lleva a moverte impulsivamente, emocionalmente, de una manera carnal? Gloria a Dios. En el versículo, escuche, 36 del mismo capítulo, dice así: entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Era el huerto de Getsemaní. Cuando yo leía esto, vi una revelación, porque este era el huerto del Getsemaní. Y ¿sabe cuál fue la revelación? El Señor me llevó al Antiguo Testamento y me llevó al origen. Porque el Señor en el huerto del Getsemaní fue un vencedor y venció. Pero en el huerto del Edén, Adán perdió y fracasó y cayó. El primer Adán en el huerto del Edén que Dios constituyó fue derrotado, fue vencido, fue tentado. Claro que no fue la mujer, pero cuando hablamos de Adán, Adán era responsable. Cuando dicen amén, tanto la mujer como el hombre eran los dos uno. Entonces Dios le habló a Adán. Entonces él ahí fue derrotado. ¿Quién? Diga conmigo, Adán, en el huerto del Edén. Y aquí vemos este suceso más adelante, que Jesús en el Getsemaní venció. Amén. Él se coronó como un vencedor por medio de algo que él hizo. No simplemente porque él era hijo de Dios o era Dios mismo, no, sino porque él siempre estaba en comunión con su Padre. Porque él siempre tenía una disciplina y siempre tenía el hábito de la oración, de buscar a Dios, de fortalecerse por medio de la oración. Entonces, en el huerto del Edén, diga conmigo, Adán cayó, pecó, fue derrotado. Pero el segundo Adán, en el huerto del Getsemaní, fue coronado como vencedor, como victorioso. ¡Aleluya! Amén. Porque él cumplió la voluntad de ¿quién? De su Padre. Porque él cumplió la orden que su Padre le asignó. Aunque él en la oración le dijo: Señor, si fuese posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, Señor, sino tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Dijo esto Jesús en el huerto de Getsemaní, antes de ser aprendido. Le dijo: quédense aquí y voy a orar. Pero no él fue solo a la oración, sino que dice que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo. Él llevó a 3 de sus discípulos.
discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Él no fue con los 12, sino que llevó a 3 discípulos, incluido Pedro, Juan y Jacobo. ¿Me va siguiendo? Y ahí dice la palabra del Señor en el verso 40, cuando Jesús ora y dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En el verso 40 dice: vino luego a sus discípulos y los halló, ¿cómo? Durmiendo. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro, a Juan y a Jacobo? Vengan conmigo y oren. Es como decir: apóyenme en oración, amados discípulos, oren junto conmigo. Yo me voy a retirar a una distancia con ustedes, pero ustedes oren, quédense aquí y oren, intercedan, clamen. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Yo voy a orar también, voy a orar, me voy a presentar delante de mi Padre. Pero al volver Jesús de la oración, ¿cuántos dicen amén a eso? Que dice la palabra que ellos estaban dormidos. Y Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? No pudieron orar, estaban tan cansados los discípulos, estaban tan rendidos del sueño, estaban tan agotados que no pudieron orar. ¿No te pasa eso muchas veces? Amén. Que quieres ir a la presencia de Dios y estás tan cansado, estás sin ánimo, sin fuerza, no puedes orar, no puedes entrar en la presencia de Dios y parece que las palabras salen y las palabras son vanas, son vacías, no hay un contenido espiritual. Es tanto el cansancio, el agotamiento, que parece que no puede uno entrar en el fluir, en la oración adecuada que Dios quiere. Amén. Amén. Los discípulos estaban cansados, claro. Estaban agotados. Había llegado la noche, era ya casi madrugada y los discípulos no pudieron orar con el Señor. Y el verso 41 dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está ¿qué? Dispuesto. El día conmigo, el espíritu está dispuesto siempre, pero la carne es débil. ¿Cuándo dicen amén a eso? Lucas 21:36. Miren lo que dice la palabra del Señor. Aleluya. Usted va a entender por qué Pedro actuó de esa manera. Lucas capítulo 21, verso 36. Dice la palabra: y Jesús dijo: velad pues en todo tiempo, orando que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Jesús siempre llevó en sus sermones, llevó siempre en sus enseñanzas, hablando a el gentío y a sus discípulos, hablando acerca de la oración. Amén. Hablando acerca de velar, acerca de la oración continua, constante. Por eso Él dijo que velen para que no entren en tentación. Amén. El espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Primera de Pedro, vaya conmigo. Aleluya. Primera de Pedro capítulo 4, verso 7. Y a su nombre. Mas el fin de todas las cosas se acercan. Sé pues sobrio y velad en oración. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Diga conmigo: el fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué está diciendo Pedro? Todo está llegando a su cumplimiento. Amén. Está diciendo: las cosas que están pasando es porque Dios está a las puertas. Entonces el cristiano tiene que mantenerse sobrio, velando, orando constantemente, sin detenerse. ¿Cuántos dicen amén? Amén? No dando lugar a la carne, no dando lugar al sentimiento, no dando lugar a la emoción. Y a su nombre. Y en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, nos dice que seamos sobrios y que velemos, porque el adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar, queriendo destruir. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Usted no se da cuenta que el diablo ronda y anda constantemente queriendo robarle la comunión con Dios. ¿No ve cómo el diablo utiliza situaciones para que usted no ore y no busque, se entristezca o se amargue? Él busca la ocasión, la manera, en tu mente, en tu corazón, en tus emociones, con tu familia, con tus seres queridos, buscando la manera, la ocasión de entrar, de robarte el disfrute, la oración, la comunión, para que te canse, para que veas los errores que hay en la iglesia, para que veas las cosas que no están bien, la cual Dios está ordenando, la cual Dios está limpiando, la cual está, ese diamante en bruto está siendo procesado, está siendo limpiado, está siendo tratado por la persona de Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él está buscando a quién devorar. Él está buscando a quién destruir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga al Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame a sostenerme, ayúdame a mantenerme, ayúdame a perseverar, ayúdame a hacer ese tiempo de oración, ayúdame, Señor, a buscarte. Coloca ese espíritu de búsqueda en mi interior, Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Alguien que fue un hombre de oración en el Antiguo Testamento, y podemos ver todos los salmos que ha escrito y que habla acerca de la oración, es David. Salmo 42:8 dice así, el Salmo 42:8, y a su nombre. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. De día su misericordia, de noche ese cántico. Y luego dice, y la oración que yo elevo, que hago, ¿a quién se la hago? Al Dios de mi vida, al Dios de mi salvación, al Dios de misericordia, aquel que pone cántico nuevo en mis labios. ¿Cuánto dicen amén a eso? El Salmo 88, Salmo 88, y a su nombre. Salmo 88, verso 13. Mas yo a ti he clamado, Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Que dijo David, de mañana mi oración. Lo primero que le daba David al comenzar el día. Por eso también en el Salmo 73 dice, Dios mío, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, como tierra seca y árida, así estoy. Te necesito como esa agua. Cuando dice gloria a Dios. Pero miren lo que dice en Proverbios capítulo 15. Aleluya. Capítulo 15 de Proverbios, verso 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. El sacrificio de los impíos, las obras o los sacrificios, las cosas que se hagan de una manera no espiritual, Dios no las recibe. ¿Quién es el impío? El que conoce la verdad y no la practica, el que no la vive, el que no la ejerce. Ese se transforma en un impío. Pero la Biblia dice que la oración de los rectos es gozo para el Señor. El Señor se deleita. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y en el verso 29 de este mismo capítulo 15, Jehová está lejos de los impíos, pero oye la oración de los justos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo, Él escucha las oraciones de los justos. Capítulo 28, verso 9 dice así. Escuchen lo que dice, esto es muy poderoso. Cuando la oración puede no afectar y no llegar a la presencia de Dios. ¿Cuándo? Dice así aquí en el verso 9.
el que aparta su oído para no oír la ley, la palabra de Dios, su oración también es abominable. ¿Cuándo una oración se transforma abominable? Cuando no oímos la palabra de Dios. Cuando nuestro corazón y nuestros oídos espirituales se cierran. Cuando no recibimos la palabra, podemos nosotros orar mucho, pero no recibir la palabra, tomar la palabra, entonces nuestra oración no tiene efecto, no tiene nada que llegue a la presencia de Dios. Porque estamos cerrando nuestro oído a la exhortación, estamos cerrando nuestro corazón a la palabra, a la advertencia de Dios, y no la ponemos por obra. Entonces nuestra oración no puede llegar a la presencia de Dios. Es abominable. Dios no la acepta, no la recibe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y a su nombre. Gloria. Pero Dios dice, y Dios dijo en el Antiguo Testamento a uno de los profetas llamado Zacarías. Estamos hablando de algunos puntos de la oración y ahora voy a explicar por qué Pedro actuó así, pero tengo que explicar y dar algunos versículos que van relacionados. ¿Por qué Jesús llevó a estos discípulos y por qué el Señor dijo no han podido orar una hora? No ha podido clamar, no ha podido orar, no ha podido buscar. Amén. Amén. En el libro de Zacarías capítulo 12, mire lo que dice en el libro de Zacarías, profeta Zacarías capítulo 12, versículo 10. Porque Dios tiene un deseo, Dios quiere y anhela y quiere hacer algo con la iglesia para fortalecerla y hacer una obra maravillosa. Y derramaré sobre la casa de David. Diga conmigo, Él va a derramar sobre mi casa. Diga conmigo, sobre mi vida. Y dice, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. ¿Qué va a derramar? Dice el Señor, espíritu de gracia. ¿Y qué más? De oración. Y esta palabra se cumplió sobre nosotros. Se cumplió sobre el pueblo gentil. Espíritu de gracia, la gracia es Cristo viniendo. Es Cristo viniendo y entrando en el corazón, a la casa de cada uno de nosotros. ¿Y qué espíritu colocó? Espíritu de oración. ¿Por qué? Porque Él dice que Él intercede desde nuestro interior con gemidos indecibles. Él colocó esa oración, Él colocó ese espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice que iba a derramar, y esta palabra se cumplió en nosotros, para nuestra vida. Claro que se va a cumplir en el tiempo futuro para Jerusalén, para el pueblo de Israel. Ese espíritu de gracia, ese espíritu que el Señor quiere venir y entrar a la casa, no a la casa o al templo físico, a la casa espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como llora un hijo por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esto está diciendo, cuando el Señor venga en las nubes, cuando el Señor retorne, el pueblo de Israel mirará a quien, aquel que ha sido traspasado, dirán, ese era Jesús. Amén. Aleluya. Y ahí reconocerán. Y viene ese espíritu de gracia, ese espíritu de búsqueda para el pueblo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Volvamos a Mateo ahora. Le dijo entonces el Señor, velad y orad para que no entréis en ¿qué? Diga conmigo, en tentación. La palabra tentación, cuando nosotros decimos tentación, siempre el concepto humano o el pensamiento es ser tentado por el sexo opuesto, por ejemplo los hombres. Pero tentación no es simplemente ser atraído por algo, sino que tentación, un sinónimo de tentación puede ser provocación. ¿Cuánto dicen amén? La palabra tentación es una instigación o estímulo que induce el deseo hacia algo.
¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando nosotros hablamos de tentación, por ejemplo, Dios dice en el libro de Santiago que ninguna tentación no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente la tentación, dará la salida para que podamos resistir. ¿Cuánto dicen gloria a Dios y a su nombre? Escuchen, dijimos que la palabra tentación entonces no es simplemente una atracción, sino que otro sinónimo de tentación es provocación, incitación, seducción, sugestión, fascinación o embaucamiento. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora está entendiendo porque Jesús le dijo: oren para que no entren en tentación. Oren, discípulos, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor ya estaba viendo más allá de lo que iba a pasar en un momento más adelante. Por eso le dice que oren para que no sean tentados. Que oren para que no estén en la carne, porque iban a suceder cosas que iban a hacer que reaccionara. Pero si Pedro, Juan y Jacobo hubiesen mantenido su vida de oración y no se hubiesen dejado rendir por el cansancio, yo creo que el suceso que pasó aquí no hubiese estado escrito lo que Pedro hizo. Porque si Pedro hubiese estado en comunión, en oración y hubiese orado, él hubiese actuado de la manera que actuó en la carne. Aplauda que iglesia, aplaudir. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? ¿Por qué Pedro actuó de una manera emocional, carnal, de una manera humana? Porque él fue rendido por el cansancio, entonces él no mantuvo su vida de oración en ese tiempo. Entonces, cuando sucedió lo que sucedió y vinieron a arrestar a Jesús, Pedro fue provocado por su carne. Y uno lo puede ver, como dijimos, en un concepto humano, como que él quiso defender al Señor. Pero el Señor no necesitaba, porque ellos no entendieron cuántas veces, como recién explicamos al comienzo, cuántas veces Jesús les dijo que él iba a ser entregado por los pecadores, que él tenía que cumplir la orden de su Padre, que él tenía que ir a la cruz para morir. Y Pedro no quería que eso ocurriese en la vida de Jesús. Por eso en muchas ocasiones se quiso interponer. Y ahí se ve cuando el Señor dice: apártate de mí, Satanás, porque tú estás mirando las cosas de los hombres y no estás mirando las cosas de Dios. Aleluya. Por eso cuando no tenemos una vida de oración, hasta nuestro servicio es afectado. Vamos a actuar, vamos a venir a la iglesia a servir enojados, vamos a servir indiferentes, vamos a servir de una manera incorrecta. Y eso es como que sacaste la espada y le cortaste. Entonces, ¿se dan cuenta cuántas veces hay hermanos que hieren con las palabras como espada y están actuando como Pedro, cortándole la oreja a ese soldado? Queriendo defender hasta por ahí la doctrina, que no está mal que defendamos la doctrina del Señor, pero lo están defendiendo de una manera carnal, no espiritual. Entonces, ahora entienden por qué le dijo el Señor: oren para que no entren en tentación. Y tentación no es simplemente algo que te viene una mujer o un hombre a seducirte, sino que es una provocación, algo que está en tu interior que te provoca a reaccionar. ¿Cuántas veces te han hecho reaccionar de una manera a la cual tú no quisiste? Por ejemplo, una situación que te hizo reaccionar de una manera agresiva, de una manera con palabras que no querías, te provocaron, fue una tentación. Ahí está el diablo hablándote, contéstale así, dile esto, ¿por qué esto? Y ahí reaccionaste de esa manera, fuiste tentado. ¿Por qué fuiste tentado? Porque no tenías tu vida sometida a Cristo, a la oración. Gloria a Dios. Y sacaste la espada, no la del Espíritu, que dice que tenemos que tener la espada del Espíritu. Sacaste la otra espada, la espada que hiere, la espada que lastima, la espada que daña.
¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Él dijo que vengan y que oren, porque iban a entrar para que no entren, no dejen que la tentación, no permitan que la tentación. El espíritu está siempre dispuesto, Pedro, pero la carne es débil. Amén. El Señor Jesús ya estaba sabiendo lo que Pedro iba a hacer. Y él actuó de una manera impulsiva, provocada, porque él fue provocado. Lo tomaron a Jesús y él reaccionó. Amén. Él se olvidó lo que Jesús le dijo. Jesús le dijo, amados discípulos, en muchas ocasiones yo tengo que morir, yo tengo que ir a la cruz. Gloria a Dios. Pero dijo, Señor, yo voy a ir contigo a la cruz si es necesario. Es como decir, los discípulos estaban recibiendo tantas cosas de parte de Jesús, estaban recibiendo tantas palabras poderosas, pero todavía en su corazón no estaban preparados. Es decir, podemos recibir mucho, pero puede haber corazones todavía que necesitan ser alistados, corazones todavía que todavía no entienden algunas cosas espirituales, cómo Dios obra, cómo Dios opera, cómo Dios hace. Gloria a Dios. Y eso puede ser contraproducente para los hermanos porque puede ser de tropiezo para otros. Gloria a Dios. Puede ser de tropiezo para otros. Gloria a Y el Dios. Señor dijo, hay aquel que haga tropezar a algunos de mis pequeños. Amén. Entonces lo que estamos viendo aquí es el claro retrato de la vida espiritual, que cuando nosotros no estamos sometidos a la oración, podemos actuar como actuó Pedro. Pedro actuó de una manera carnal, de una manera en la cual fue tentado y él resurgió en su humanidad de lucha, de pelea. La pelea no era en la carne, sino que la lucha que estaba ejerciéndose en ese momento era espiritual. Y Jesús le dijo, si yo quisiera orar a mi Padre y Él me defendería, no ustedes. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Decía el que está a tu lado, guardar la espada. Guardar la espada humana que muchas veces sacas. Gloria a Dios. Guardar esa espada. Guardar esa espada. ¿Cuál es la espada? Diga conmigo, las palabras. Mis actitudes, mis acciones son como espada, son como cosas que pueden hacer tropezar, dañar. Gloria a Dios. Pero Dios dice, toma la espada del Espíritu y batalla y pelea con esa espada y guerrea y lucha, que es la palabra de Dios. Porque dice en el proverbio que a veces las palabras de los hombres son como espadas que hieren. Amén. Pero también son acciones. Amén. Entonces vemos aquí que Jesús les habló y les dijo, ¿por qué no oran? Y Jesús volvió a orar y cuando vuelve los encuentra dormidos de vuelta. Y vino una tercera vez, lo despertó, vamos Pedro, despiértate, oren, clamen, no dejen que el diablo entre en su corazón, la tentación está a la puerta. Amén. Y por tercera vez vino y le dijo, bueno, duerman. Duerman. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque el que está a punto de entregarme se acerca, dijo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jesús en el Getsemaní, como dijimos hace un momento, venció. En el huerto del Getsemaní Él venció. Que es en el lugar donde Él se apartaba para orar. Era en el lugar donde Él buscaba a su Padre. ¿Será que tú estás buscando a tu Padre y estás venciendo todo aquello que te quiere llevar a la derrota? Toda muralla que se está levantando en tu mente, en tus emociones, todo lo que estás derribándolo en ese Getsemaní. ¿Estás levantando ese altar en ese Getsemaní? ¿O estás como estuvo Adán en el huerto del Edén, que todo era perfecto, pero en un momento él se dio a la tentación, a oír a la serpiente, a oír al diablo, y por eso él cayó, fracasó?
pero el segundo Adán derrotó a la serpiente. El segundo Adán, que es el Cristo de gloria, el Espíritu vivificante, que vino a darnos vida, vino a derrotar y vino a vencer las obras del diablo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Si en algún momento has quitado tu espada de la vaina y has lastimado a alguien, a algún hermano, a algún familiar, a alguien con tus propias palabras, acciones, actitudes, es mejor que guardes tu espada y que le digas: Señor, perdóname, porque sí, muchas veces he dicho, he hablado, he actuado así. Han sido espadas, han sido situaciones que he sido una persona que he ofendido. Aleluya. Porque dice que los que matan espada, dijo Jesús, morirán de la misma manera. A espada morirán. ¿Cuántos dicen amén? Lo que tú siembres cosecharás. Lo que tú hables en un determinado momento, tiempo, sean palabras de Dios o sean otra clase de palabras, es lo que vas a recibir también. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Efesios capítulo 6. Y a su nombre. Seis 18 nos dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en todo ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces este suceso y este relato nos lleva a ver que Pedro, en el momento que tenía que estar en el lugar correcto, estaba en el lugar correcto, pero no estaba haciendo lo correcto, que era orar. Gloria a Dios. Tú puedes estar en la iglesia, venir a todos los cultos, a la Santa Cena, puedes recibir palabras proféticas, todo. Pero si tú no tienes comunión y no oras y no vives una vida de oración, de nada sirve. Seguirás actuando en la carne, te enojarás, te molestarás. Vivirás siendo derrotado por tu mente, por tus emociones. Será como Pedro, que quieres estar al lado del Maestro, quieres tener la unción, quieres tener a Cristo y todas las cosas que Dios te quiere dar. Estarás al lado, pero vivirás de una manera impulsiva, carnal y emocional, no espiritual. Porque ellos tenían al Señor, era el mejor pastor de todos los tiempos, el mejor profeta de todos los tiempos, el mejor apóstol, era Dios mismo. Y aún ellos, siendo ministrados por Dios mismo, había muchas cosas que no entendían. Había muchas cosas que Dios dijo: todavía ustedes no comprenden algunas cosas, que en un tiempo lo comprenderán. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os revelará todas las cosas. Él os enseñará todas las cosas. Pero Pedro, en este suceso, nos da el retrato de la iglesia de hoy en día. Nos muestra cómo la iglesia de hoy en día carece de la oración y actúa como actuó Pedro. ¿Cuántos dicen amén? Actúa de una manera carnal, de una manera natural, emocional, lastimando, dañando, haciendo cosas que a Dios no le agrada. Pero Dios le dio una lección a Pedro, le dijo: guarda tu espada, Pedro. Y Dios, el Señor Jesús, le restauró, le colocó la oreja, hizo una oreja nueva a ese soldado. Lo que otros dañan, lo que otros destruyen, el Señor levantará gente en el Espíritu que va a restaurar. Los que otros dañan, los que otros actúan en la carne, los que otros sirven en la carne, Dios levantará gente que restaure y que lo haga como lo hizo Jesús, que lo haga como lo hizo nuestro Señor. Aplaudan que vive. Dile: sí, Señor, yo no quiero actuar como Pedro, yo no quiero, Señor. Y a su nombre.
11, Él le dijo, es necesario, Pedro, que se cumplan las Escrituras. Es necesario que se haga conforme a la palabra, a lo que el Señor, a lo que el Padre, a lo que los profetas anunciaron de mí, Pedro. Pero Pedro no estaba entendiendo. ¿Por qué? Porque estaba en la carne en ese momento. Porque quiso defender a su Señor de una manera que no era correcta. A veces hay gente que quiere defender a Dios, quiere discutir, quiere hacer esto y quiere hacer lo otro. No, usted no diga nada. Ore y nada más, y entreguen al Señor todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pablo nos dice que oremos en el Espíritu en todo tiempo, con perseverancia. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros no tenemos que reaccionar como reaccionó Pedro, sino tenemos que ver cómo actuó el Señor. Y cuando el Señor fue prendido, cuando usted lee los demás evangelios, yo encontré algo muy poderoso, por ejemplo, en el Evangelio de Juan. Aquí no nos detalla qué es lo que el Señor oró, pero en el Evangelio de Juan nos detalla la oración que hizo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si usted lee capítulo por capítulo detenidamente, en el libro de Juan, capítulo 17, Él ora por sus discípulos y ahí les dice que conozcan la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero. Cuando usted termina el capítulo 17, viene el capítulo 18 que nos habla de que Jesús estaba en el Getsemaní y que iba a ser arrestado. Entonces, en Juan nos da el detalle de la oración que Jesús hizo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pidiendo al Padre que Dios guardara a aquellos que iban a recibir el Evangelio. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Que otros evangelios no nos dan el detalle de la oración. Amén. Y a su nombre. Y el Marcos nos da el detalle de que fue Pedro el que actuó de esa manera. Aquí no nos da el detalle. Entonces, en esta noche, ¿qué es lo que el Señor nos está hablando? ¿Qué Dios te está diciendo a ti y a mí? ¿Qué es lo que estamos hoy recibiendo de parte del Señor? Gloria a Dios. ¿Será que estamos actuando como Pedro? ¿Será que por defender o hacer cosas que nosotros creemos que son las correctas estamos actuando carnalmente, impulsivamente, emocionalmente? Y no estamos orando y entramos en tentación. Y la tentación te provoca, una situación te provoca a la discusión, una situación te provoca a contestar mal, una situación te provoca a la rebeldía, a la desobediencia. Una situación en la iglesia te lleva a ver cosas y eso te coloca una división en el corazón y ya a pensar mal y a ver mal al hermano y esto y lo otro, sabiendo que ese diamante bruto está siendo pulido, está siendo trabajado, está el Señor obrando. Hay cosas que tú no entiendes todavía, espiritual, pero Dios, como sabe todas las cosas, está tratando, está limpiando, está obrando, está haciendo con cada uno. Dios con Pedro trabajó de una manera diferente, como a Juan, como a Jacobo, como a Andrés, como a los discípulos. Cuando dicen amén, el trato de Dios con todos no es igual. Nunca te confundas de eso, porque con cada uno Dios sabe cómo debe de tratar. Con algunos trata más severamente, con otros no. Algunos son más dóciles y otros no. Algunos son más duros de corazón y otros no. Entonces Dios, a la medida de la apertura que le damos a Dios, tratará con cada uno. Gloria a Dios. Pero a veces queremos que sean todos como uno quisiera que sean. No es así. Y Dios va a tratar con cada uno como debe de tratar. Claro que tenemos que abrirnos, recibir la palabra, recibir todo lo que Dios nos está dando. Que cada uno lo ponga por obra, ya corresponde a cada uno en cada opción. Y se notará como el resultado espiritual de cada uno. En su servicio, en su entrega, en su compromiso, en su devoción, en su vida espiritual, en todo.
Pedro estaba en la escuela de Dios, Dios lo estaba limpiando, pero en ese momento, y miren qué tremendo que es, porque Pedro en un momento dijo, Señor, yo no te voy a dejar, y el Señor dijo, vos me vas a negar 3 veces. Es como que Pedro se precipitaba en hablar rápido, por eso los que mucho hablan, hay que tener mucho cuidado. Amén. Amén. Dios. Porque me dijo, Señor, yo te voy a seguir hasta el fin, yo voy a estar contigo. Y le dijo al Señor, antes que cante el gallo, vos me vas a negar 3 veces. Amén. Y Pedro había dicho, no, Señor. No, ¿cómo? No te voy a negar, no. Aleluya. Pero como Dios lo sabe todo, y cuando ocurrió este suceso que él fue llevado, y Pedro seguía al Señor de lejos, la gente le preguntaba, tú eras uno de ellos porque yo te vi. No, yo no lo conozco. Y así en 3 oportunidades dijo no. Y cuando cantó el gallo, él recordó las palabras del Señor. Amén. Por eso dice la Biblia, el que esté firme mire de no caer. Amén. El que esté firme mire de no caer. Amén. No tiene que estar siempre orando al Señor y diciéndole, Señor, ayúdame. Gloria a Dios. Fortaleceme. No permitas que tropiece, no permitas, Señor, que me desvíe. No permitas que mi corazón cambie, no permitas, Señor, manténme en el camino de la rectitud, en la senda antigua. Pedro prometió algo al Señor, dijo, vos me vas a negar, Pedro. Por ahí este Pedrito, esta roca que era duro, le dijo, no, Señor, sí. Y ocurrió. Pero lo más tremendo es que Dios no lo dejó a Pedro caído, sino que lo restauró y lo levantó. Lo ayudó a que se levantara. Lo ayudó a que él se levantara como ese apóstol que iba a predicar al pueblo judío. Él tenía que predicar a los gentiles, pero bueno, Pedro era una persona que guardaba mucho la tradición. Entonces Dios levantó a Pablo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Qué es lo que Dios nos está hablando en esta noche? Nos está mostrando cómo Pedro actuó y cómo muchas veces actuamos nosotros. ¿Cómo actúas tú? Si no estás buscando a Dios, si no estás orando. Hablándote Dios todas las cosas como les habló Él a sus discípulos lo que iba a pasar, pero ellos parece que esas palabras fueron palabras que se las olvidaron porque esas eran las cosas que tenían que acontecer. A veces Dios nos habla tantas cosas y parece que pasan los días y nos olvidamos de todas las cosas que Dios nos está hablando. Cada cosa que Dios nos hable, cada profecía, cada palabra, cada sermón, cada enseñanza, cada cosa que Dios nos esté diciendo, sí, Señor, yo quiero que esto que tú me estás hablando, Señor, yo lo voy a llevar a la oración y yo sé que en tu tiempo se va a cumplir. No quiero actuar de una manera carnal, emocional, no, Señor. Jesús le dijo, Pedro, si yo quisiera, mi Padre ahora le digo, Padre, envía ángeles y los manda. Pero no era la voluntad del Padre. La voluntad del Padre era que Jesús tenía que morir por toda la humanidad. Aleluya, Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es buena, agradable, es perfecta. La voluntad de Dios de vuestra santificación. La voluntad de Dios que le sirvamos a Dios con corazón limpio, transparente, sincero. La voluntad de Dios es que nos amemos los unos a los otros. La voluntad de Dios es que nos soportemos los unos hacia los otros, como dice su palabra. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, Pedro aquí recibió una lección. Aún en la naturaleza humana, miren qué bueno que fue Dios, que aún le dijo que no era la forma. No era la manera de reaccionar de Pedro. Y Pedro entendió en ese momento que no era con espada, que la voluntad del Padre se tenía que cumplir. No es a tu fuerza. ¿Qué quiere decir esto? No lo hagas en tu carne, en tu naturaleza humana, en tu fuerza. No quieras hacer algo en tu
porque vas a fracasar. Amén. Gloria a Dios. Entonces dicen amén. Amén. Dios no quiere eso para nosotros. Gracias a Dios. Dios no quiere que nosotros matemos como mató Pedro y lastimó y dañó. No mató, perdón, lastimó a este varón. Amén. Si tú has dañado, has lastimado, has hablado, has dicho algo o has tenido algo, estuviste, dice la Biblia en el libro de Primera de Juan, el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Y aquel que lo aborrece es considerado como un homicida. Mire la calificación que te pone la gracia en cuanto cuando tenemos algo contra alguien, somos homicidas. Gloria a Dios. Somos alguien que estamos asesinando a un hermano cuando hay odio o hay rencor o hay algo en el corazón. Amén. Amén. Nos convertimos como Pedro, que dañamos con la espada. Estando al lado de Jesús, estando teniendo al mismo Cristo en tu interior. ¿Cómo puede ser eso? Amén. Aleluya. Pero eso mostró que Pedro no pudo tener esa vida de oración en ese lapso. Por eso Jesús le dijo, oren porque van a entrar en tentación. Para que no entren en tentación, oren. Para que el diablo no los tiente, oren. Para que el diablo no los provoque, oren. La carne es débil, pero el espíritu está siempre presto. El espíritu está ahí, queriendo y anhelando que tú lo busques. Amén. Gloria a Dios. Ahora entiende por qué dice que para que no entren en tentación. Y vemos cómo Pedro entró en tentación. Fue provocado. Amén. Como dijimos, la tentación no es simplemente atracción, sino provocación. Si hay algo que te está provocando, te está tentando a que reacciones, una situación en tu casa te está provocando a reaccionar, ¿qué tienes que hacer? No, Señor, no voy a dejarme tentar por este diablo, no voy a dejarme tentar por esta situación. Quiere haber pelea, quiere haber conflicto, quiere haber contienda en el hogar, en el matrimonio, con los hijos. No voy a dejarme que la tentación de la provocación me haga que saque la naturaleza y que saque la espada y que empiece a decir cosas que después, no, Señor, ayúdame. No, Señor, ayúdame. No quiero ser tentado. Ayúdame a permanecer en la oración. Voy a la oración. Voy a tomar la espada, pero no la de la carne, la espada del Espíritu, para orar, para cortar, no al ser humano y lastimar, no. Voy a cortarle la cabeza a los demonios con la espada del Espíritu. Voy a cortar toda voz del diablo que se levanta contra mi vida. Y a su nombre. Vemos lo natural y lo sobrenatural aquí cuando Jesús habla. De la espada lo natural. Y cuando Él habló de las legiones de ángeles, está hablando de lo sobrenatural. Amén. Le estaba dando a entender a Pedro, esto no era una manera de espada de hombre. Esto, si quisiese yo, como hijo de Dios, parafraseando, mandaría a mi Padre ángeles espirituales y ninguno de estos soldados quedaría con vida. Amén. Pero no era la forma. Gloria a Dios. Se tenía que cumplir la palabra. Amén. En tu vida y en mi vida se tiene que cumplir el propósito de Dios. En tu vida y en mi vida se tienen que cumplir los planes de Dios. Pero si nosotros no actuamos de la manera correcta y actuamos como Pedro humanamente, a veces los planes de Dios se truncan. No es que se van a detener o se detienen por un momento hasta que entendamos cómo Dios quiere actuar en nosotros. Aleluya. Pero en esta noche levanta tu mano ahí. Levanta tu mano en esta noche. Y diga al Señor, ¿cuántas veces saqué la espada de la vaina? ¿Cuántas veces, Señor? Muchísimas. Ahora comienza ahí. Comienza a pensar un momento, ¿cuántas veces sacaste la espada de la vaina? ¿Cuántas veces sacaste, heriste, hablaste, cortaste, dañaste? Sacaste la espada de la vaina, la espada natural, y heriste, hiciste algo que ofendió a tu hermano, lastimaste. Pero Dios te dice, no es con esa espada. Toma la espada del Espíritu, pueblo mío, hijo mío. Toma la espada del Espíritu,
levanta y te lleva a menguar en la búsqueda de la oración. Pero si en esta noche tú le dices a ese Pedrito que está en tu interior, le dices a ese viejo hombre, esa vieja mujer que está en tu interior y quiere resurgir, te quiere provocar, te quiere tentar, te quiere hacer reaccionar, no, ahora sé que debo de pelear en el Espíritu. No, Señor, no es con ejército, no es con espada, es con tu Espíritu, es con tu Santo Espíritu, Señor, que voy a vencer la carne, voy a vencer las obras que se levantan en mi corazón, con la obra del Espíritu serán vencidas.